¿Por qué una tierra tan pequeña, apenas más grande que algunas provincias europeas, se ha convertido en el epicentro de conflictos eternos? ¿Qué hace que montañas y piedras que muchos nunca han visto provoquen disputas que atraviesan continentes y siglos? Esta no es una historia de simples mapas o acuerdos temporales. Es una historia de decisiones que marcaron destinos irreversibles, donde el miedo humano y la fe se entrelazan en un baile oscuro y peligroso. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. La tierra que hoy conocemos como Palestina no fue un lienzo vacío donde diferentes pueblos pintaron su historia en secuencia. Fue un organismo vivo, respirando a través de milenios, impregnado con la sangre, el sudor y las plegarias de innumerables generaciones. Antes de los griegos, antes de que las potencias dibujaran fronteras con tinta y acero, esta tierra ya había conocido imperios, profetas y conquistadores. Y aún así, la paz nunca se estableció de manera definitiva. ¿Cómo una región tan antigua puede ser también una herida abierta, un punto de fractura en la identidad y la memoria de millones? Aquí surgieron 3 de las religiones más grandes del mundo, cada una reclamando un pedazo de sagrado territorio. Pero cada reclamo encendió una llama que nunca se apagó, un fuego que ni diplomáticos, ni soldados, ni el paso del tiempo lograron extinguir. La historia de esta tierra es una cadena de decisiones fatales que aún resuenan. Retrocedamos 4000 años, cuando Europa estaba cubierta de densos bosques y habitada por tribus sin escritura. Y en la costa oriental del Mediterráneo ya existían ciudades vibrantes. Esta tierra, llamada Canaán por sus antiguos habitantes, estaba atrapada entre el mar y el desierto, entre Egipto y Mesopotamia. En este cruce de civilizaciones surgieron fortalezas, mercados y altares dedicados a dioses cuyos nombres hoy apenas recordamos. Pero Canaán jamás fue un solo pueblo. Era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propio rey, sus propios dioses, sus propias ambiciones. Entre ellas estaba Jericó, una de las ciudades más antiguas de la humanidad, cuyas murallas testificaron el despertar de la civilización hace más de 10.000 años. Esta tierra era un tablero donde se tejían complejas alianzas y traiciones, un escenario de decisiones que parecían pequeñas, pero que cambiaban el destino. Luego llegaron los pueblos semitas, que más tarde se llamarían a sí mismos israelitas. No eran conquistadores con ejércitos masivos, sino pastores y ganaderos que lentamente se asentaban en colinas y valles. Según la tradición bíblica, fue Abraham quien dejó Ur de los Caldeos y llegó a Canaán guiado por un mandato divino. Aunque la arqueología no confirma esta historia en detalle, evidencia señala que a mediados del 2.º milenio antes de nuestra era apareció un grupo con características únicas, sin imágenes de dioses, sin restos de cerdo en sus basureros, con cerámica distinta. Estos nuevos habitantes comenzaron a forjar una identidad propia, distinta a la de los cananeos costeros. Su dios, Yahvé, requería lealtad absoluta y prohibía representaciones visuales. Así, en un territorio dividido y conflictivo, surgieron 2 reinos pequeños pero cruciales: Israel al norte, más rico y extenso, y Judá al sur, más pequeño y empobrecido. Pero fue Judá, con su ciudad Jerusalén, la que iba a cambiar la historia del mundo. Cuando el rey David tomó Jerusalén de los jebuseos, alrededor del año 1000 antes de nuestra era, encontró una fortaleza modesta en una colina. David la transformó en su capital, y su hijo Salomón construyó allí un templo majestuoso, centro de la vida religiosa, donde se creía residía el Dios de Israel. El templo brillaba con oro y cedro del Líbano, y albergaba el Arca de la Alianza,
custodiando las tablas de piedra con los mandamientos. Pero este reino unido, construido con sangre y fe, no duró. Tras la muerte de Salomón, en el 922 antes de nuestra era, el reino se fracturó. El reino del norte, Israel, fue destruido en el 722 antes de nuestra era por los asirios. 10 de sus tribus desaparecieron, dispersas y diluidas en la historia, como sombras que el tiempo arrastró sin piedad. Cada decisión, cada alianza rota, cada batalla perdida o ganada fue un eslabón en la cadena de sangre y sufrimiento que ha marcado esta tierra hasta hoy. El eco de esos antiguos conflictos resuena en las montañas y desiertos, en las calles que aún arden en disputas por identidad y pertenencia. ¿Será posible romper este círculo? ¿O está escrita en piedra la condena de esta tierra? Solo el tiempo, aunque lento y cruel, podría revelar la respuesta. Suscríbete a Sombras Sagradas para acompañarnos en este viaje por las decisiones que forjaron destinos y marcaron la historia. Este relato no termina aquí. Es solo el principio de una saga de poder, fe y consecuencias irreversibles. ¿Puede un pueblo sobrevivir a la destrucción total de su hogar? ¿Qué ocurre cuando un imperio arrasa una ciudad sagrada y envía a su gente al exilio? En el año 586 antes de nuestra era, el rey babilonio Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, y llevó a gran parte del pueblo judío cautivo. Parecía el fin definitivo, una catástrofe sin retorno. Pero en medio de las ruinas surgió una decisión que cambiaría el destino de una nación entera. Los judíos en el exilio no se disolvieron ni se perdieron. En lugar de dejarse vencer, reforzaron su identidad con una fuerza inquebrantable. Escribieron sus textos sagrados, organizaron sus leyes y crearon un sistema religioso capaz de existir sin templo ni tierra. Esta fue una elección crucial, un acto de resistencia espiritual que transformó su dolor en un nuevo comienzo. Pero, ¿qué pasaría cuando el poderío persa les ofreciera la oportunidad de regresar? En 538 antes de nuestra era, Ciro el Grande, el rey persa, permitió a los judíos regresar a su tierra. Volvieron, sí, pero ya no eran los mismos. Traían consigo la idea de ser un pueblo elegido, una tradición escrita y una conciencia clara de su singularidad en el mundo. Reconstruyeron el segundo templo sobre las ruinas del primero, pero su tierra ya no era enteramente suya. Un nuevo juego de poder comenzaba a dominar la región. El dominio persa pronto cedió ante Alejandro Magno, y tras su muerte, el territorio pasó a manos de las dinastías helenísticas. Primero los Ptolomeos de Egipto, luego los Seleucidas de Siria. La cultura griega arrasó el oriente como una ola imparable. Gimnasia, teatro, filosofía, nuevos dioses y formas de pensar. Muchos judíos fueron seducidos por este influjo, pero no todos. La tensión crecía bajo la superficie de esta transformación cultural. Entonces llegó Antíoco IV, rey seleucida, y con él la brutal imposición de la helenización forzada sobre Judea. Profanó el templo, prohibió los ritos judíos. Fue una provocación intolerable que desató la rebelión de los macabeos, una guerra de guerrillas feroz que sorprendió a todos con su éxito. La independencia de Judea fue restaurada, y bajo la dinastía Asmonea, el pueblo judío disfrutó de casi un siglo de autonomía. Pero la tormenta que se avecinaba era aún más implacable. En el horizonte occidental surgía una fuerza incontenible: Roma. En el año 63 antes de nuestra era, el general romano Pompeyo irrumpió en Jerusalén, convirtiendo a Judea en un vasallo del imperio. Aunque formalmente mantenían cierto autogobierno, el verdadero poder estaba en manos de Roma y sus representantes. Entre ellos, Herodes el Grande, un gobernante cruel pero brillante,
quien transformó el templo en una maravilla arquitectónica sin precedentes. El templo de Herodes era una joya de esplendor. Enormes muros de piedra blanca, pórticos con columnas imponentes, ornamentación dorada, patios para peregrinos de todo el Mediterráneo. Jerusalén se convirtió en el corazón del mundo judío. Pero bajo esa magnificencia latía un odio profundo hacia los romanos, un veneno que fermentaba en las sombras. La provincia era una bomba de relojería, y el fuego estaba a punto de estallar. El dominio romano combinaba una eficiencia despiadada con crueldad abierta. Altos impuestos, leyes ofensivas a la sensibilidad religiosa y soldados que se comportaban como dueños absolutos. En ese clima de opresión crecía la esperanza mesiánica, un Salvador, un rey de la casa de David que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel. Fue en este contexto que un predicador judío, Jesús de Nazaret, fue crucificado bajo el gobernador Poncio Pilato. Aquel hecho parecía simplemente uno más entre tantos, la ejecución de un aspirante mesiánico más. Pero sus seguidores no desaparecieron. Afirmaron que Jesús había resucitado y era el verdadero Mesías prometido. Con el tiempo, esta fe, al principio una secta judía más, se transformaría en el cristianismo, una fuerza capaz de cambiar el mundo para siempre. Mientras tanto, la tensión en Judea no cesaba de crecer. En el año 66 de nuestra era, estalló la gran rebelión judía. Los insurgentes expulsaron a los romanos de Jerusalén y acuñaron monedas propias que proclamaban la libertad de la ciudad santa. Pero Roma no se resignaría a perder su dominio. El emperador Vespasiano y su hijo Tito trajeron legiones decididas a aplastar la revuelta. Casi 1000 años después, Europa volvería a escuchar el nombre de la Tierra Santa. Los peregrinos cristianos narraban las dificultades de llegar a los lugares sagrados y la brutalidad del califa Fatimí al-Hakim, cuyo mandato excéntrico y cruel culminó con la destrucción en 1009 de la Iglesia del Santo Sepulcro. Un acto que encendió la ira del mundo cristiano y llevó al Papa Urbano II a convocar la cruzada para liberar Jerusalén. Así, la historia de un pueblo forjado en la adversidad, hecho de decisiones irrevocables y consecuencias desgarradoras, continúa su curso. En cada elección, en cada resistencia, late la pregunta eterna: ¿qué precio está dispuesto a pagar un pueblo para preservar su alma? ¿Y qué destino aguarda a aquellos que desafían los imperios? La respuesta sigue esperando en las sombras sagradas del tiempo. Si te ha atrapado esta historia, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos a descubrir más secretos que el pasado aún guarda con temor y pasión. ¿Qué empuja a miles de europeos a dejarlo todo para adentrarse en tierras desconocidas, arriesgando sus vidas en una aventura sin retorno? En el siglo XI, decenas de miles de caballeros, campesinos y buscadores de fortuna partieron hacia el este. Un torbellino de fervor religioso, avaricia, curiosidad y desesperación los impulsaba. Pero, ¿qué precio pagarían por esa cruzada? En el año 1099, el primer cruzado culminó con la toma de Jerusalén. Sin embargo, la gloria fue efímera. La victoria se convirtió en una masacre. Los cruzados masacraron a musulmanes, judíos y cristianos orientales por igual. Las calles se transformaron en ríos de sangre, donde se podía caminar empapado hasta los tobillos. No fue liberación, sino horror sin límites. ¿Cómo se puede justificar tal brutalidad en nombre de la fe? Tras la carnicería, surgieron los estados cruzados, el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli y el principado de Antioquía. Durante casi 2 siglos, los francos mantuvieron una estrecha franja costera, levantando fortalezas y comerciando, intentando arraigarse en una tierra hostil. Pero, ¿pueden unos forasteros sobrevivir en un paraje tan adverso,
rodeados de enemigos y enfermedades desconocidas? En medio de esta tensión, el Islam comenzó a unificarse para enfrentar la amenaza. Un nombre emergió con fuerza: Saladino, el gran estratega kurdo. En el año 1187, derrotó a los cruzados en la batalla de Jatín y meses después recuperó Jerusalén. Pero su victoria fue distinta. Permitió a los cristianos salir tras pagar un rescate, evitando la matanza. ¿Podía este acto de caballerosidad cambiar el curso de la historia? A pesar de la nobleza de Saladino, los cruzados no lograron recuperar Jerusalén. Resistieron en la costa otro siglo, hasta que en 1291 los mamelucos, una élite militar que gobernaba Egipto, tomaron la última plaza cruzada, Acre. Fue el fin de la presencia occidental. Los mamelucos gobernaron con mano dura, temiendo otra invasión. Destruyeron puertos e infraestructuras para privar al enemigo de recursos, condenando la economía regional. Palestina cayó en la pobreza y el aislamiento. Sus ciudades menguaron y la vida se volvió difícil. ¿Qué destino aguarda una tierra que ha visto tantas guerras y pérdidas? Pero la tierra seguía siendo sagrada para 3 religiones, un faro espiritual intacto. En el siglo XVI emergió un nuevo poder, el Imperio Otomano, que tras conquistar Constantinopla en 1453, expandió su dominio por Egipto, Siria y Palestina en 1516 bajo el sultán Selim I. Los primeros años otomanos trajeron relativa prosperidad. El sultán Suleimán el Magnífico restauró las murallas de Jerusalén, vigentes hasta hoy, impulsó reformas, alentó el comercio y construyó edificios públicos. Ciudades como Jerusalén, Hebrón, Nablus, Gaza y Jaffa florecieron como centros provinciales. La población predominante era árabe y musulmana, pero coexistían comunidades cristianas y judías. Estas últimas, aunque pequeñas, nunca desaparecieron totalmente, concentradas en ciudades sagradas como Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades. ¿Cómo sobrevivieron estas comunidades en medio de siglos de conflictos? En Safed, al norte de Palestina, se gestó en el siglo XVI un núcleo de místicos judíos cabalistas, con figuras como el rabino Isaac Luria, creando nuevas corrientes espirituales. Por un tiempo, Safed fue un epicentro del judaísmo. Aún así, la diáspora judía era inmensa, repartida por Europa y África del Norte, mientras Palestina albergaba solo una pequeña parte. Sin embargo, el poder otomano comenzó a declinar. En el siglo XIX, la llamada enferma de Europa perdió control sobre muchas de sus provincias. La corrupción y la mala administración crecían, mientras la región de Palestina se sumía en la incertidumbre. ¿Podría este vasto imperio sostenerse ante las tormentas del cambio? La historia de esta tierra es una cadena de decisiones irrevocables, momentos donde el destino se decidió con sangre y honor, donde el miedo y la esperanza se entrelazaron en un drama eterno. ¿Qué fuerzas moldearon el pasado para llegar hasta hoy? La respuesta se oculta en las sombras sagradas de su historia. Si quieres seguir explorando las tragedias y glorias que definieron estas tierras, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por los recovecos de la memoria y el poder. ¿Cuánto puede soportar un pueblo sumido en la pobreza y la opresión antes de alzar la voz? Palestina a finales del siglo XIX era un territorio estancado, donde la vida se arrastraba entre pequeños pueblos agrícolas y ciudades sin más infraestructura que la tradición, sin caminos decentes, sin ferrocarriles, sin escuelas ni hospitales. La mayoría de su población vivía atrapada en un ciclo lento y ancestral. Pero debajo de esa calma aparente, una tormenta se formaba, prometiendo cambiarlo todo. Las estructuras sociales rígidas mantenían el control.
Clanes poderosos gobernaban las aldeas, y Ilem y jeques imponían respeto, mientras los funcionarios otomanos recaudaban impuestos y mantenían la frágil ley. La vida giraba en torno a las mezquitas, iglesias y sinagogas, donde la religión marcaba el latido cotidiano. Sin embargo, el mundo alrededor comenzaba a vibrar con ideas nuevas y peligrosas. El nacionalismo, la creencia de que cada pueblo merece su propio estado, se extendía como un fuego imparable. ¿Podía Palestina, atrapada en la tradición y la pobreza, resistirse a esa ola revolucionaria? En Europa, grupos enteros luchaban por su autodeterminación. Las luchas de griegos, italianos, alemanes e ingleses reverberaban con ecos que llegaban hasta tierras lejanas. Al mismo tiempo, entre los judíos europeos, la opresión era un hecho brutal. En el Imperio ruso, la discriminación y los pogromos eran una sombra constante. En Europa occidental, aunque algo más libres, seguían enfrentándose al antisemitismo, como la infame injusticia del caso Dreyfus en Francia había demostrado. En medio de esa tormenta, un hombre vio una solución radical y peligrosa. Theodor Herzl, periodista austríaco, testigo del proceso Dreyfus, concluyó que los judíos nunca serían plenamente aceptados en Europa. Necesitaban su propio Estado. En 1896 publica El Estado judío, encendiendo la chispa del sionismo político, un movimiento que por primera vez planteaba la creación activa de un país judío, sin esperar milagros, en su antigua tierra natal. Esta idea rompía con siglos de esperanza mesiánica para los judíos religiosos, que aguardaban al Mesías para regresar a Sion, uno de los nombres de Jerusalén. El sionismo político proponía actuar ya, sin esperar señales divinas. Fue una ruptura radical que dividió las comunidades judías. Muchos, especialmente los religiosos y asimilados, miraron con escepticismo esta apuesta audaz. Pero la juventud, herida por la persecución y sedienta de cambio, encontró inspiración y fuerza en esta nueva visión. Así nació la Aliyá, la ola migratoria hacia Palestina. La primera Aliyá, entre 1882 y 1904, trajo a unos 25.000 judíos, principalmente de Rusia, huyendo de la brutalidad y la discriminación. La segunda, entre 1904 y 1914, sumó unos 40.000 jóvenes idealistas, muchos con convicciones socialistas, que no solo querían vivir, sino construir un nuevo mundo. Estos pioneros fundaron kibbutzim, comunidades colectivas donde todo se compartía, donde trabajaban la tierra y luchaban por revivir el hebreo, que no había sido hablado como lengua cotidiana en casi 2000 años. El labor de Eliezer ben Yehuda fue titánico. Dedicar su vida a convertir el hebreo de un idioma sagrado, de libros y plegarias, en la lengua viva de una nueva generación. Así el hebreo renacía entre niños que lo hablaban como lengua materna por primera vez en milenios. ¿Pero qué pensaba la población árabe que habitaba Palestina? A principios del siglo XX eran unos 600.000. Su vida, sus tierras, sus tradiciones, estaban en juego ante esta marea migratoria. Mientras tanto, los judíos que intentaban escapar de Europa, destruidos por la persecución nazi, enfrentaban nuevas barreras. Gran Bretaña, que controlaba Palestina tras la caída del Imperio Otomano, temía desestabilizar la región y restringía la entrada. Las historias de desesperación eran estremecedoras. Barcos repletos de refugiados intentando alcanzar la costa palestina, perseguidos por la Marina británica, enviados a campos de internamiento en Chipre. En 1947 el barco Exodus, con 4.000 judíos supervivientes del Holocausto, fue detenido y expulsado. Las imágenes de rostros exhaustos tras alambadas conmocionaron al mundo entero. Gran Bretaña, exhausta tras la guerra, incapaz y poco dispuesta a seguir gobernando Palestina, daba un paso atrás. En medio del caos y la incertidumbre, la comunidad judía,
el Yishuv tomó las riendas de su destino. Fundó la organización paramilitar Haganá, una fuerza clandestina que preparaba la lucha por la supervivencia y la autodeterminación. Así comenzaba una batalla con decisiones implacables y consecuencias irreversibles. ¿Quién controlaría finalmente este territorio milenario? ¿Podrían los sueños de Herzl y la valentía de los pioneros sostener la creación de un Estado en medio de un mar de conflicto y miedo? La historia se tejía con hilos de decisión y sacrificio, donde cada paso adelante arrastraba consigo un eco de dolor y esperanza. No era solo la lucha por tierra, era la lucha por la identidad, por la dignidad, por un futuro imposible de ignorar. Si quieres seguir descubriendo cómo estas decisiones marcaron un antes y un después en la historia, suscríbete a Sombras Sagradas. La historia es un camino de sombras y luces, y juntos exploraremos cada rincón del destino. ¿Fue inevitable el derramamiento de sangre en Palestina? ¿Podía haberse evitado la catástrofe que cambió para siempre la vida de millones? En 1947, la tensión alcanzó un punto crítico cuando Gran Bretaña, incapaz de controlar la violencia, decidió pasar la responsabilidad a la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué decisiones tomaría la comunidad internacional frente a un conflicto tan arraigado? La ONU creó una comisión especial que viajó a Palestina para estudiar la situación. Su propuesta fue clara y radical: dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe, mientras Jerusalén recibiría un estatus internacional. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó la Resolución 181. Pero, ¿podría esta solución artificial calmar las pasiones y el odio acumulado? Antes de que terminara el mandato británico, previsto para el 15 de mayo de 1948, estallaron enfrentamientos violentos entre judíos y árabes. Era una guerra civil en toda regla, con ataques guerrilleros, emboscadas y represalias constantes. El 9 de abril de 1948, las milicias Irgun y Lehi cometieron una masacre en el pueblo árabe de Deir Yassin, asesinando a más de 100 personas, incluyendo mujeres y niños. Este acto brutal sembró el terror y provocó una huida masiva de civiles. ¿Qué precio pagaría la humanidad por esta espiral de violencia? Al día siguiente, el cisma se profundizó. El 14 de mayo, David Ben Gurión, líder del Yishuv, proclamó la creación del Estado de Israel. Pero la independencia no trajo paz. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes, Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron el territorio palestino, dando inicio a la primera guerra árabe-israelí. ¿Podrían las fuerzas árabes, superiores en número y equipamiento, aplastar a un Israel recién nacido? Aunque los árabes confiaban en una victoria rápida, la realidad fue otra. Los israelíes, mejor organizados y motivados, contaban con armas secretas provenientes de Checoslovaquia. La guerra avanzó con altibajos, pero poco a poco Israel comenzó a imponerse. Para el armisticio de 1949, el nuevo Estado controlaba no solo el territorio asignado por la ONU, sino mucho más. Transjordania había ocupado Cisjordania y Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, mientras Egipto dominaba la Franja de Gaza. Para los árabes palestinos, 1948 fue la Nakba, la catástrofe. Cerca de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, buscando refugio en países vecinos y en campamentos improvisados. La esperanza de regresar tras la victoria árabe se desvaneció con el tiempo. Israel, temiendo perder su carácter judío, prohibió el retorno de los refugiados. Las aldeas abandonadas fueron destruidas o repobladas por inmigrantes judíos. ¿Cómo se reconstruye una identidad cuando la tierra natal se convierte en un recuerdo doloroso? Así, dos verdades irreconciliables chocaron en esta tierra:
Para los palestinos, una tragedia de pérdida y exilio. Para los israelíes, la realización de un sueño milenario, la independencia. Este choque de narrativa se convirtió en la raíz de un conflicto que aún arde con intensidad. ¿Es posible encontrar justicia cuando la historia está escrita con sangre y miedo? Israel comenzó a construir su Estado en medio del fuego y la incertidumbre. Rodeado de enemigos y marcado por la guerra, el proyecto era a la vez grandioso y frágil. En pocos años, la población se duplicó gracias a la inmigración masiva de sobrevivientes del Holocausto y judíos expulsados de países árabes. Vivían en campamentos de tiendas, esperando viviendas que tardaban en llegar, mientras el país se transformaba con infraestructuras, drenajes y sistemas de riego. Este fue un experimento socialista. Kibutzim, moshavim, propiedad colectiva de la tierra, educación y salud gratuitas para todos. El hebreo se convirtió en idioma oficial, pero en las calles resonaban decenas de lenguas: yidis, árabe, ruso, polaco, ladino, amárico. Mientras tanto, los palestinos permanecían atrapados en un limbo, sin tierra ni futuro claro, esperando un destino que parecía cada vez más lejano. ¿Cómo podría este frágil equilibrio sostenerse sin estallar en nuevas tragedias? Si quieres entender más sobre las sombras que aún envuelven esta tierra, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por la historia que sigue marcando nuestro presente. ¿Quién decide el destino de un pueblo cuando las fronteras se trazan con sangre y miedo? ¿Qué precio paga la humanidad cuando las decisiones son irreversibles? En 1948, alrededor de 150.000 palestinos quedaron atrapados dentro de las fronteras del nuevo Estado de Israel, convertidos en ciudadanos de segunda clase, viviendo bajo un régimen militar hasta 1966. Pero, ¿qué significa ser ciudadano cuando la libertad está encadenada? Mientras tanto, el río Jordán se convirtió en una línea divisoria de destinos. La ribera occidental fue anexada por Jordania, que otorgó la ciudadanía a sus habitantes, aunque sus voces apenas resonaban en Amán. En contraste, el sector de Gaza cayó bajo control egipcio, pero sus habitantes permanecieron sin ciudadanía, aislados y olvidados. Esta fragmentación no solo dividió territorios, sino también esperanzas y derechos. En los campos de refugiados de Líbano, Siria y Jordania, cientos de miles vivían en la pobreza extrema, sostenidos por la ayuda de la ONU, aferrados a un sueño casi imposible: el retorno. Pero aceptar la integración significaba renunciar a ese derecho sagrado. Así, se convirtieron en peones en un tablero político, atrapados en un limbo que alimentaba el resentimiento y la desesperación. La tensión en las fronteras era una bomba de tiempo. Los fedayines palestinos cruzaban las líneas para atacar asentamientos israelíes, matando civiles inocentes. Israel respondía con represalias brutales, destruyendo aldeas enteras. Cada acto de violencia engendraba otro, una espiral sin fin que alimentaba el odio y la venganza. En 1956, la situación estalló en una guerra abierta. Israel, junto a Gran Bretaña y Francia, atacó Egipto tras la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente Nasser. Las tropas israelíes ocuparon el Sinaí y Gaza, pero bajo la presión de Estados Unidos tuvieron que retirarse. Esta derrota reveló una verdad inquietante: la fuerza militar no garantizaba la seguridad. En 1964, la creación de la Organización para la Liberación de Palestina marcó un nuevo capítulo. Inicialmente un instrumento en manos de Nasser, pronto emergió Yasser Arafat y su grupo Fatah, actuando con autonomía. Arafat, con su kufiyya y uniforme militar, encarnaba la resistencia palestina, proclamando la lucha armada y la revolución como caminos hacia la libertad. La OLP declaraba la destrucción de Israel
y la creación de un Estado secular y democrático en toda la Palestina histórica. Para los israelíes, esto era la confirmación de una amenaza existencial, el deseo árabe de expulsarlos al mar. Para los palestinos, era la esperanza de liberación. Pero esta esperanza se convertiría en una pesadilla que cambiaría la región para siempre. En junio de 1967, la tensión alcanzó su punto máximo. Nasser bloqueó el paso israelí en el estrecho de Tirán, exigió la retirada de las fuerzas de paz de la ONU del Sinaí y selló una alianza militar con Jordania y Siria. Israel sintió el cerco apretarse. El 5 de junio lanzó un ataque preventivo que desató la Guerra de los 6 días. En apenas 6 días, Israel aplastó a los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria. Su aviación destruyó la flota aérea árabe en tierra en las primeras horas. Las divisiones blindadas atravesaron el Sinaí hasta el Canal de Suez, expulsaron a Jordania del oeste del río Jordán y de Jerusalén este, y tomaron los altos del Golán al norte. El territorio controlado se triplicó y por primera vez en 2000 años, Jerusalén quedó bajo control judío. Pero la victoria trajo lágrimas. Soldados israelíes lloraban, conscientes de que la guerra había cambiado para siempre el rostro de la región y sembrado semillas de futuros conflictos. En el sur del Líbano, durante 18 años, sus tropas se enfrentaron a los guerrilleros de Hezbolá en una guerra silenciosa y brutal. En septiembre de 1982, la masacre en los campos de refugiados de Sabra y Shatila estremeció al mundo. Milicias cristianas aliadas a Israel asesinaron a cientos, quizá miles, de palestinos. El ejército israelí controlaba la zona y no intervino. La indignación explotó dentro de Israel. Cientos de miles salieron a las calles en protesta, cuestionando la moralidad de su propio gobierno. En diciembre de 1987, la primera intifada estalló en los territorios ocupados. Niños y adolescentes enfrentaron con piedras a soldados armados. Fue un grito espontáneo de rabia y desesperación tras 20 años de ocupación. La respuesta israelí fue brutal. Balas de goma, gases lacrimógenos, toques de queda, cierre de escuelas y miles de arrestos. El ministro de Defensa, Yitzhak Rabin, llegó a instar a los soldados a romper los brazos de los manifestantes. La línea entre la defensa y la represión se desdibujó, y el ciclo de miedo y violencia se profundizó, dejando una herida abierta que aún sangra en el corazón del conflicto. ¿Podrá alguna vez romperse esta cadena de decisiones fatales y consecuencias irreversibles? ¿O está el destino de esta tierra condenado a repetirse en un eco interminable de miedo y resistencia? La historia sigue escribiéndose, y cada elección pesa como una sombra sagrada sobre el futuro. Si quieres entender más sobre estas historias que moldean nuestro mundo, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la memoria. ¿Cómo puede una tierra que vio nacer imperios y profetas convertirse en el epicentro de un conflicto eterno? ¿Cómo decisiones tomadas detrás de puertas cerradas terminan marcando el destino de millones? La intifada no cesaba. Su fuego ardía incesante durante años, desgarrando la vida tanto de israelíes como de palestinos. Esta violencia constante reveló una verdad ineludible. La ocupación tiene un precio, y su costo era insoportablemente alto. Pero nadie sabía aún que ese precio sería solo el comienzo de un laberinto sin salida. El mundo cambió radicalmente a principios de los años 90. Después de la Guerra Fría y el conflicto en el Golfo Pérsico, Estados Unidos emergió como la única superpotencia. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, comenzaron las negociaciones serias. En 1991, en Madrid, por primera vez, delegaciones israelíes y palestinas se sentaron en una misma mesa. Sin embargo, mientras la atención pública se centraba en Madrid, en Oslo se llevaban a cabo reuniones secretas entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina.
1993 marcó un momento histórico, el Acuerdo de Oslo. Israel reconoció a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. La OLP, a su vez, reconoció el derecho de Israel a existir y renunció al terrorismo como medio de lucha. Se prometió la creación de una autonomía palestina parcial en Cisjordania y Gaza, con una transición hacia una solución definitiva. Aquella imagen de Yasser Arafat y Yitzhak Rabin estrechándose las manos en el jardín de la Casa Blanca, bajo aplausos, parecía presagiar un futuro de paz. Pero la realidad era mucho más oscura. Porque el diablo siempre está en los detalles. Oslo no resolvió las cuestiones cruciales, las fronteras, el destino de los refugiados, los asentamientos y el estatus de Jerusalén quedaron aplazados. Mientras tanto, el movimiento de colonos israelíes crecía sin pausa, apoderándose de cada colina y rincón. Los palestinos observaban impotentes cómo se les escapaba el sueño de un Estado propio, mientras Israel reforzaba controles y bloqueos. Personas comunes, atrapadas en una tierra que es al mismo tiempo maldita y bendecida, vivían la tragedia de un anhelo imposible. La religión, que debería unir, solo sembraba más división. Judaísmo, cristianismo e islam predican paz y justicia, pero en Palestina, las escrituras sagradas se distorsionan para justificar la violencia y el odio. Extremistas de ambos bandos invocan a Dios mientras siembran muerte. Colonos creen que Dios les otorgó cada colina y cada valle, mientras Hamás sostiene la lucha armada hasta la liberación total, sin importar el costo en vidas ni el tiempo que tome. Las voces moderadas existen, pero son ahogadas por el ruido ensordecedor de los fanáticos y los políticos que explotan el conflicto para beneficio propio. La comunidad internacional, exhausta, comenzó a mostrarse cada vez más distante. El proceso de paz en Oriente Medio se convirtió en sinónimo de estancamiento desesperanzador. Resoluciones de la ONU ignoradas, llamados a negociar que caían en saco roto. Mientras tanto, el mundo se distraía con nuevas crisis y conflictos. Incluso algunos países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos optaron por normalizar relaciones con Israel sin exigir una solución para los palestinos. Los acuerdos de Abraham demostraron que el mundo árabe estaba dispuesto a avanzar, dejando a los palestinos en una profunda sensación de abandono y traición. ¿Y ahora? La solución de dos estados, defendida durante décadas, se vuelve cada vez más irrealizable. Los asentamientos están demasiado arraigados, el territorio fragmentado y las heridas demasiado profundas. La idea de un solo Estado, donde israelíes y palestinos vivan con iguales derechos, parece una utopía inalcanzable. Ninguno de los dos bandos la acepta. Israel teme perder su mayoría judía, mientras que los palestinos no quieren ser una minoría en un Estado judío. El statu quo, la mera gestión del conflicto sin resolverlo, persiste. Mientras Israel prospera económicamente y se integra en la economía global, convirtiéndose en una potencia tecnológica, los palestinos quedan atrapados en un limbo sin Estado, sin futuro, divididos entre Fatah y Hamás, gobernados por una élite corrupta. La juventud palestina pierde lentamente la esperanza, y con ella, la estabilidad de toda la región. El desespero alimenta el radicalismo, y la tierra que vio nacer la civilización se convierte en un espejo de nuestra incapacidad para resolver pacíficamente nuestros conflictos más profundos. Palestina refleja los males del mundo. Nacionalismo exacerbado, colonialismo persistente, extremismo religioso y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Pero también es un lugar de resistencia increíble, de una voluntad humana que se niega a desaparecer. ¿Seremos capaces de aprender de este espejo roto? ¿O seguiremos condenados a repetir los mismos errores, pagando con vidas humanas el precio de decisiones irreversibles? Este conflicto no es solo una historia de tierras y fronteras. Es un drama de decisiones fatales, de miedos profundos y consecuencias que transforman generaciones.
La pregunta permanece: ¿quién tendrá el valor de romper el ciclo y ofrecer una esperanza verdadera? La historia continúa, y con ella, el destino incierto de una tierra y de su gente. Si quieres entender las sombras que aún persisten, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad oculta tras las palabras y las imágenes. La historia no termina aquí. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, un conflicto como el de Palestina siga desgarrando vidas y esperanzas? ¿Qué decisiones, qué errores han condenado a generaciones a vivir bajo la sombra de la guerra? ¿Hasta cuándo la humanidad permitirá que el miedo y el odio definan su destino? La tensión crece, y las respuestas parecen esquivas, ocultas tras muros y silencios que pesan más que cualquier arma. La historia de Palestina no es solo un relato de violencia interminable. Es una cadena de decisiones irrevocables que han marcado un camino de sufrimiento y resistencia. La tierra sagrada que une a miles de millones también es hogar de millones que anhelan paz, una paz que parece siempre a un paso imposible. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo a perder lo poco que queda se convierte en la prisión más cruel? La historia se convierte en un espejo de nuestras propias incapacidades humanas. A pesar del ruido atronador de la política y la propaganda, hay voces calladas que luchan por romper el ciclo de odio. Israelíes y palestinos que se encuentran en secreto, que buscan entender al otro, que desafían las narrativas de enemistad con actos de humanidad. Organizaciones valientes que reúnen a familias devastadas por la pérdida, construyendo puentes donde solo había abismos. Pero esos héroes silenciosos representan apenas un destello en la oscuridad. ¿Será suficiente su luz para cambiar el destino? En otras partes del mundo, conflictos aparentemente eternos han encontrado caminos hacia la reconciliación. Irlanda del Norte rompió décadas de violencia. Sudáfrica dejó atrás el apartheid, y Alemania y Francia, tras siglos de guerras, se convirtieron en aliados. Estos ejemplos son faros en medio de la tormenta, pero para que este milagro ocurra en Palestina, se requiere algo más que voluntad. Se necesita coraje, liderazgo y la valentía de reconocer el dolor del otro. El peligro acecha. Sin ese coraje, el ciclo se perpetuará. La comunidad internacional observa, pero demasiadas veces se limita a condenar sin actuar. El silencio o la pasividad alimentan la desesperanza y la violencia. Sin una intervención activa que apoye el diálogo y la justicia, los muros seguirán creciendo y con ellos la desconfianza y el resentimiento. ¿Podrán entonces los líderes del mañana mirar hacia adelante, construir futuros en lugar de venganzas, o estarán condenados a repetir los errores del pasado? Cada olivo en Palestina lleva siglos resistiendo, sobreviviendo a tormentas y guerras, testigo silente de generaciones enteras. ¿Será posible que estos árboles, símbolos de paz, sean los últimos testigos de una era de conflictos y el preludio de una nueva etapa? Imagina un día donde los niños israelíes y palestinos jueguen juntos, sin miedo ni muros que los separen. Ese sueño no es ingenuo. Es la única esperanza para un futuro que no se escriba solo con sangre y lágrimas. La historia es una advertencia brutal. El odio no apaga el odio, y la seguridad basada en la opresión solo genera más violencia. La incapacidad para la empatía y el diálogo tiene un precio incalculable que pagan generaciones enteras con sus vidas y sus sueños destruidos. Pero la historia también es testimonio de la resistencia inquebrantable del espíritu humano, que se niega a rendirse incluso en las noches más oscuras. La memoria de los profetas y sus mensajes sobre el perdón y la redención aún resuena en estas tierras. Podrán ser escuchados por aquellos que hoy luchan con armas y palabras, cegados por el rencor. La pregunta persiste, pesada y urgente. ¿Será Jerusalén alguna vez la ciudad de la paz
que su nombre promete? La respuesta está en manos de los que deciden hoy, en los actos que eligen ahora. Porque el futuro de esta tierra sagrada depende de cada elección, cada gesto, cada palabra. La historia de Palestina es una cadena de decisiones fatales, un llamado a romper el ciclo que ha marcado el destino de millones. El tiempo apremia, y la esperanza se aferra a los silentes héroes que en la sombra luchan por un mañana diferente. El futuro no está escrito, pero sus líneas empiezan a formarse con cada acto de humanidad. ¿Seremos capaces de escuchar su voz y cambiar el curso de esta historia? La respuesta definirá no solo ese territorio, sino el alma misma de la humanidad. Suscríbete a Sombras Sagradas para seguir explorando las historias que moldean nuestro mundo, donde cada verdad importa y cada voz puede cambiar la historia.